Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. El Señor nos ha llevado sistémicamente a estudiar, a profundizar el Evangelio del Reino, que es su voluntad, su norma aquí en la tierra. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y nos corresponde, vamos ya en el capítulo 6, el versículo 25. Pero para conectar con este versículo 25, este versículo 25 al 34 confirma lo que el Señor nos habló este domingo anterior, donde nos decía con claridad allí en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Y veíamos con claridad que el mensaje no era satanizar las finanzas, las riquezas, que tener finanzas, dinero, riquezas y bienes materiales no es pecado, sino que es algo muy, muy profundo que tiene que ver con el mundo espiritual, con el mundo eterno, y que va más allá de ser pobre y andrajoso y decir que por eso estoy con Dios y soy espiritual, o tener finanzas y lujos y decir que por eso pertenezco al diablo o soy del mundo. Pues hay personas que con mucho dinero son muy espirituales y obedientes a la palabra, y hay personas que sin nada de dinero están totalmente sumergidas en las tinieblas. Así que no se trata de lo que se tiene, sino de dónde estoy yo como persona. Vamos a leer la palabra de Dios, el texto base de esta noche, versión Reina Valera, el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículo 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Hay dos maneras de interpretar las escrituras: con la mente natural, terrenal, la mente del hombre viejo, o la mente del hombre nuevo, o la mente direccionada por el Espíritu Santo. Si nosotros leemos ahí a grosso modo, con rapidez, este capítulo 6, versículo 25 al 34, uno puede decir, no, pues echémonos a dormir, que eso Dios del cielo manda todo, porque si le dio a los pájaros y a las flores. No está diciendo eso.
O dice que allá en el 32 que los gentiles son los que buscan esas cosas. Entonces no nos preocupemos que eso va a llegar ahí. No, es muy profunda la palabra. Y para que podamos abrir el contexto, quiero invitarle a que la leamos en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, dice: por eso los digo que no se preocupen por la vida diaria. O sea, ocúpense, mas no se preocupen si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Wow, aquí empieza a mostrar dos áreas, la terrenal y la eterna. ¿Sí? Ya vamos a ir comprendiendo. Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Uy, qué clave. Las siguientes versiones dice, pueden añadirle una hora a su vida. Con preocuparse van a obtener vida. O sea que ni la ropa, ni la comida, ni la preocupación nos da vida. Ni la ropa, ni la comida, ni la bebida nos da vida. Y el preocuparse tampoco, antes la quita. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Mire cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan en el fuego, no habrá figurado, eso dura una flor. Tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. La clave es fe. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y aquí viene el versículo clave, 32, Gabriel. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pedro, su Padre Celestial, ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Versículo 32, Fernando, dice: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Aquí nos centró el Señor en su palabra, ¿verdad? Entonces el tema no era tener o no tener, sino en qué está centrado mi pensamiento. Cuando el Señor creó a Adán en el principio, le dio dos labores. Le dijo, trabaja y guarda. Trabaja y guarda. O sea, trabaja mi huerto y guárdalo. ¿Pero guárdalo de qué? No estaba hablando de guardar el huerto. Porque Satanás para nada estaba interesado en robarse el huerto. Es más, en ese momento el contexto doctrinal de la figura Satanás es muy diferente al día de hoy, porque solo hasta que él le dijo, y ahora serán enemigas, o sea, eran amigas, y ahora eres maldito, o sea, no era maldito. Ok, ¿a dónde voy? El Señor le dijo, trabaje y guarde ¿qué? La palabra que le doy, coma de todo, pero de ese árbol no coma. En el nuevo pacto el apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, cuando vemos todo este capítulo 6, versículo 25, ¿de qué está hablando? ¿Qué necesitamos para comer? ¿Qué necesitamos para tener alimentos? Dinero para beber, dinero o no. Para vestirnos, ¿qué necesitamos? Dinero. ¿De qué está hablando? De dinero. Centrémoslo, aterricémoslo. Dice, no se preocupen por lo que han de comer, de beber, de vestir. O sea, no se preocupen
por dinero. Trabajen, administren y vivan. Por allá en Efesios no lo aterrizó totalmente y dice, ¿comiste hoy? Sí. ¿Estás vestido hoy? Sí. ¿Tienes un techo? Sí. ¿Estoy contento? ¿O no dice así la palabra? Ok. Pero el 32 nuevamente en NTV 32 no lo aclara. Dice, el dinero, que es con lo que compramos alimento, bebida, vestido y toda la canasta familiar, ¿verdad? A algunas personas, ¿qué les pasa? Los dominan en el pensamiento. Una cosa es trabajar para producir y vivir dignamente. Y otra cosa es trabajar para producir y vivir lujosamente. Ahora, otra cosa es trabajar para vivir digna o lujosamente, pero con una mentalidad rastrera, terrenal, o con una mentalidad eterna. El capítulo 6, el domingo hablaba ahí en el 19, ¿verdad? Espérese como dice aquí en ETV el versículo 19. Mire lo que dice el versículo 19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. ¿Qué quiere decir? La persona que trabaje, gane mucho o gane poco, pero que su pensamiento está dominado por lo material, por las finanzas, es una persona con avaricia, es una persona con amor al dinero. Pues mire lo que le va a suceder. Él solo quiere almacenar, atesorar, porque para él esa es la riqueza, y él tiene temor de que de pronto en un año no va a tener para comer. Y veíamos el domingo una parábola donde dice, bueno, ya llené, voy a llenar, construir otra bodega y la llenaré y me acostaré a dormir porque ahora sí no me va a faltar comida. El Señor le dijo, tonto, esta noche vengo por ti y todo eso que almacenaste, usted ni sabe para quién es. Trabajaste para otro. Entonces ahí se viene el doble filo. No hay que hacer nada, no hay que trabajar. No. Mayordomía. Pero sin que el dinero y la avaricia sean los que dominen mi hombre interior. Porque de lo que abunda en el corazón es lo que voy yo a expresar y a manifestar. Y allí donde esté tu tesoro, ahí está tu razón de ser. Entonces, si tu tesoro, si lo valioso para ti es lo material, renunciaste a lo eterno. Y hay otros que se confundieron y dijeron, no, entonces yo no quiero nada de lo material y voy a andar andrajoso y al día y que me den aquí. No. Dios es un Dios de orden. Aquí me llama la atención algo y quiero compartirlo con ustedes, ¿verdad? Y tiene que ver con que el Señor vuelve y compara el reino de Dios con la naturaleza. ¿Sí? Aquí está hablando de algo importante. Está diciendo, no se afanen por lo que van a comer. Colócamelo en TLA, por favor, Mateo 6:25 TLA. No vivan pensando qué van a comer, qué van a beber. Ok. Si tú sabes que estás trabajando, que vas a recibir el salario al día, en la noche, o que vas a recibir a la quincena o al mes, va a llegar, ¿verdad? ¿Va a llegar o no? Claro, porque el trabajador tiene derecho a su paga. Si es por el jornal, terminó el día y aquí está su jornal de día. Aquí dices, no vivan pensando, ¿sí? Y ahí no está hablando de gula, ni en la comida, ni en la bebida, ni en avaricia en el vestido. Dice, no vivan pensando en el dinero. Hay un proverbio que dice, el que se levanta pensando en hacerse rico, quedará en la ruina. El que se levanta pensando solo en dinero y dinero. Y el domingo no lo explicaba de una manera tremenda. Lo dice Eclesiastés. La palabra dice, qué duro es trabajar, producir y no disfrutar.
Que usted sea hasta tacaño para comerse algo. Uy, no, es que hay que ahorrar porque yo ya comí hoy y no, y hay que ahorrar, y hay que ahorrar, y hay que ahorrar. Hay que ser mayordomo, pero no tacaño con usted mismo. Pero aquí vamos a algo profundo. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Se equivocó Dios con nosotros? Porque, excúsenme, el que venga aquí a dárselas de muy espiritual y muy divino y decir que no le gusta el dinero, no seamos mentirosos. A todos nos gusta el dinero, ¿o no, Franklin? A ver, ¿quién no quiere entrar a un almacén y esto y lo otro? A todos. ¿Quién no quiere ahorita en junio decirme, me voy para Cuba de vacaciones? ¿Ah? ¿Verdad? Sí, porque es que es una cosa ir de turista. Ajá. ¿O quién no quiere decir, me voy a Melgar, me voy a Cartagena, a Miami, a Europa? Todos. O darles un gusto de una buena comida. Ok. Pero ¿por qué en algún momento el ser humano tendemos, no digo tienden, tendemos todos a apegarnos a lo material? Y algo importante, a no compartir con el necesitado, con el otro. Nosotros que tenemos como bandera la jornada habitante de calle, ellos mismos, los habitantes de calle, se han hecho llamar los invisibles. Porque cuando uno pasa por la calle, ninguno los ve. Porque al habitante de calle aquí en Colombia, pues por su condición, todo el mundo se le aparta. Tengo hambre, y es como si nadie los viera. Que tengo sed, todos pasan derecho. Ellos se hacen llamar, somos los invisibles. Porque le decimos a la gente, oiga, ayúdeme, me estoy muriendo. No. ¿Quién habla? Entonces el problema es no tener. El domingo hablaba el Señor que la verdadera riqueza es tener para vivir dignamente y poder compartir. Pero no solo lo material, sino también todo lo humano. Una sonrisa, un abrazo, servir. Esa es la verdadera riqueza. Ese fue el mensaje del domingo. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Que la gloria de Dios en nosotros, como vasos de barro, nos lleve a darnos al otro y a compartir lo que tenemos. Pero eso suena lindo. ¿Por qué nos cuesta tanto darnos al otro? ¿Por qué? Y sobre todo en los países occidentales, capitalistas. ¿Por qué nos cuesta tener misericordia del otro? ¿Por qué no nos duele la necesidad del otro? ¿Por qué? Y está ahí en la palabra. Porque vivimos preocupados por algo que por naturaleza llega a nosotros. ¿Sí? Colócame ahí en TLA, estamos en TLA, vete al 33. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. ¿Qué es? Que nuestra vida esté rendida a Él. ¿Qué es reconocer a Dios como rey? Ahí dice, que hagan lo que Él les pide. Un rey tiene un reino y un reino tiene normas. ¿Quién es el que no se apega a lo material, tenga mucho o no tenga mucho? El que vive conforme a esas normas. Porque dice que el que vive conforme a esa norma del reino, donde reconoce que hay un rey y que conoce las normas que el rey le dio a su reino, y cuando sale en la mañana a trabajar, sale bajo esta norma. Y durante el día trabaja en lo que trabaje, estrato 1 o estrato 6, todo su trabajo lo hace conforme a esta norma. Una persona que vive conforme a la norma del fruto del Espíritu, que su trabajo lo hacemos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, esa persona sabe que Dios le dará a su tiempo todo lo que necesita. Esa persona no necesita volverse esclavo del sistema capitalista, ni socialista, ni comunista, ni ningún sistema. Él es del reino.
Y si por alguna situación se pasa prueba financiera, prueba familiar, prueba de salud, prueba la que sea, Él sabe por el Espíritu que en el reino de Dios hay pruebas, hay tribulación, hay aflicción. Pero, como lo cantábamos ahorita, el que vive en el reino, el que trabaja en el reino donde hay un rey cumpliendo la norma de ese reino, sabe que en ese reino todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces aquí el punto no es si tengo o no tengo, sino cómo estoy trabajando para tener lo que yo creo que necesito. ¿Cómo es que yo trabajo? ¿Cómo vivo en mi hogar? ¿Cómo vivo? Y venga, quitémonos la careta de hipócritas, de religiosos, porque eso es lo que hizo el sistema religioso. Nos enseñaron a ser hipócritas, a vivir de apariencias. Aquí el Señor está hablando otra vez de la naturaleza. Aquí el Señor está comparando el reino de Dios con pajaritos, con florecitas. Y creo entender que el Señor dice, aquel que entiende que la vida del reino es un proceso, diga conmigo proceso, proceso, en su momento todo se da. Y acompáñenme por favor en Reina Valera a Marcos capítulo 4. Vamos a entender bien por qué una persona se apega tanto a lo material. Versículo 14 de Marcos 4, Reina Valera. Y él está explicando ya la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero verá, colócamela desde el 13, Fernando. 13, mira lo que a mí este versículo me impacta y siempre lo traigo a colación. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? O sea, ¿no entiendes lo terrenal desde la naturaleza? Usted nunca va a entender nada de la palabra. Porque el reino de Dios fue escrito para campesinos, no para teólogos. Un campesino entiende mejor el reino de Dios que un teólogo. No entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las demás? Y mira lo que dice el Señor. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Sí? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los de que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, no tienen proceso. Queremos todo al modelo de Satanás: inmediatismo, facilismo y permisividad. Ya, ahora y sin ningún esfuerzo, sin ninguna labor. Satanás le dijo al Señor Jesucristo allí en el desierto, cuando Él por naturaleza sintió hambre, porque los seres humanos necesitamos alimentarnos, porque los seres humanos tenemos necesidades físicas, emocionales, sentimentales, y Dios las conoce y Dios las provee. Pero cuando no entendemos nuestras necesidades y que hay un Dios que las suple a través de nosotros mismos, es cuando nos volvemos esclavos del sistema. Y Satanás le dijo, convierte esa piedra en pan. O sea, ya, tiene hambre, utilice su poder para comer. Y él dijo, no, mi poder no es para satisfacerme a mí mismo. Y después convirtió 4 panes en miles de panes. Dijo, mi poder es para satisfacer a los demás. ¿Para qué estoy? ¿En qué estoy invirtiendo la vida que Dios me dio? ¿En qué estoy invirtiendo todo lo que Dios me dio? El tiempo, el conocimiento, la sabiduría. Servir es dar al otro algo que el otro no me pueda devolver. Si lo que tú haces por el otro te lo remuneran, eso es ley. Eso no sirve. Que tú trabajes 8 horas paga para que recibas una quincena o un mes, eso es ley. Pero si tú trabajas 8 horas paga y aparte de eso lo haces en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y das una milla más y te das a ti mismo aunque te paguen mal, eso ya es gracia y eso lo remunera el Señor. Entonces vemos que aquí dice que los que fueron sembrados en pedregales recibieron la palabra con gozo, con alegría, pero no tenían raíz, no había proceso.
querían todo rápido, a lo microondas, ¿sí? Sino que son de corta duración. Pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan, ¿verdad? Y luego dice, pero, y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las dinero. Otra vez tocó. Ahí está. En la parábola más importante de todas las que habla el Señor, dice, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Porque una persona que está trabajando, que gane un salario mínimo o un poco menos, un poco más, si tú no lo sabías, no importa cuánto ganes, sino cómo lo ganaste y cómo lo inviertes. Si lo ganaste de la mano de Dios, dando fruto, fruto en abundancia y fruto que permanece para siempre, siendo justo en todo lo que haces, no por ti, sino porque Cristo lo hizo en ti y lo hace en ti y lo sigue haciendo en ti, pues así sea menos de un mínimo, ese dinero alcanza, sobra, ahorras y te queda algo. No es la cantidad, es quien lo maneja. Y si tú dejas que el Espíritu Santo maneje tu dinero, tú nunca vas a vivir preocupado por lo que vas a comer, a beber o a vestir. Al contrario, te ocupas para que otros no se preocupen por eso, porque ahora Dios te ha dado de tal manera que tú puedes bendecir a otros que en su momento van a bendecir a otros. Ese es el sistema del reino. Y aquí está diciendo que la persona que conociendo de la palabra, que recibiendo la palabra, deja que le robe Satanás la palabra. ¿Por qué? Por el afán. Por eso él dijo, busque primero el reino de Dios. ¿Qué es? Todo lo que hagamos en este mundo, trabajar, vivir en familia, aún divertirnos, recrearnos, todo hagámoslo al modelo de Dios, permaneciendo en su palabra. En estos días he estado meditando Isaías 26:3, pero en NTV dice, tú les das la paz a los que permanecen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Tú les das la paz a los que permanecen pensando con la palabra. Quiero hacer las cosas como tú mandas. Quiero vivir este día como a ti te agrada. Quiero hacer lo que a ti te honra. Pues eso va a traer rechazo del mundo. Eso va a traer que la gente se levante en contra de ti. Eso va a traer que de qué manera hablen de ti. Lo importante es que tú y Dios, tú estés en paz con Dios y en paz con los hombres. Pero el obedecer la palabra plenamente va a traer persecución, ataque, tribulación, aflicción, prueba. Mantente firme y nunca te afanes ni centres tu pensamiento en lo material, en lo financiero. Eso es efímero. Y solo somos mayordomos. Eso no nos pertenece. Eso nos fue prestado en esta tierra para que lo administremos conforme a la voluntad de Dios. No es para nosotros. No es para nosotros. Si nosotros no entendemos ese principio, ¿sí? Yo he orado por muchas personas terminales que el Espíritu me hace entender en el momento que están allí que pastores que llevan mucho padeciendo, no muere, mira cómo está llagado el cuerpo. Son personas que están apegados al dinero, a los bienes, a una casa, a un hijo, y a veces apegado al odio del marido, a una cantidad de emociones y sentimientos, porque hay personas cuya riqueza es odiar a otra. Hay personas que le tienen tanto amor a haber odiado a alguien que le dieron valor a eso y eso les hace sentir vida, ¿verdad? Y les cuesta desprenderse de todo aquello que le llamaron vida y que no era más que muerte. Luego dice allá en Mateo 4:20, ¿sí? Como dice 4:20, pero los afanes 4:20, estamos ahí.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Y qué? Y dan fruto, primero a 30, luego a 70 y luego a 100 por uno. Y entre proceso y proceso hay una transición que se llama la poda. Y eso hay que entenderlo. La poda es importante, porque cuando un árbol está podado, ¿cómo está? Pelado. Uno ni sabe, Señor, pero si yo estaba lleno de tu amor, estaba, mejor dicho, estaba a tus pies. Dice, sigues a mis pies, pero tengo que podarte para que des más fruto. Para que des más fruto tengo que podarte, ¿verdad? Por eso los que cuando vino tribulación, persecución, dentro de esos cabe la poda. No hay raíz, no se entiende y tienes en el afán, Señor, pero ¿por qué me quitó esto? Y ahora ¿por qué ya no tengo tanto dinero? Y ahora ¿por qué se va esa persona? Y ahora ¿por qué no me tratan bien? Y ahora ¿por qué cambió todo? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de cambios y cuando Él nos va a llevar a otro nivel nos cambia todo y como Él quiere. A la persona, que lo llamamos en Colombia los pensionados son los que se amarran a un puesto ahí toda la vida con su pensioncita, que ahorita está por desaparecer. Siento que Dios dice, quítate de ahí que te quiero llevar a otros niveles, suelta eso. No confiamos, no creemos, porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué somos así? Y la respuesta, oh, qué precioso, está aquí en, déjame verlo, TLA, NTV. Primera de Corintios 15, vamos a ver con qué versión nos quiere hablar el Señor. Vamos a leerla en Reina Valera, desde el 45, Gabriel. Mire lo que dice la palabra de Dios. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El segundo postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. En otra versión dice terrenal, carnal, material. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, ahí está, terrenal. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen terrenal, hombre viejo, traeremos también la imagen del celestial, hombre nuevo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, lo material, ni siquiera en el cuerpo, mucho menos los bienes, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, qué lindo, escuche. No todos dormiremos. Pablo llamaba morir, dormir, la muerte no existe. Pero todos seremos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando nosotros no permitimos que la obra de Dios, siendo hombres terrenales, nos empieza a vivificar en lo espiritual, nos apegamos a lo terrenal y por eso personas no son llevadas a ese mundo espiritual, porque hay dos maneras de purificarse y transformarse: uno por la palabra conciencia y otro a través del sufrimiento. ¿Por qué sufre tanto? Porque Dios tuvo misericordia. Está pudriendo toda esa carne para que el espíritu vivifique. Y a última hora es salvo, pero sin galardón. Llega un evangelista, un pastor, un maestro, recibe al Señor y a tu morada celestial. Lástima que aquí en la tierra no disfrutaste. En lo terrenal, lo eterno y espiritual. Por eso el título de la enseñanza, lo terrenal versus lo eterno. No es pecado tener bienes materiales. El pecado es dónde estoy yo frente a los bienes materiales.
¿Cómo los manejo? Está mal el que no te importe nada y despilfarres, o que te importen mucho y seas avariento. Tiene que haber un equilibrio que lo da el Espíritu Santo. Versículo 53 dice: porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y en este punto en que se convierte pecado, la manera como fijamos nuestro ser interior en lo material, sean personas, cosas o finanzas, o en lo eterno, sin rechazar ni menospreciar ni hacer acepción de las personas, las cosas y las finanzas. Es el aguijón. Recuerden que Pablo dijo: 3 veces le he dicho al Señor, quítame este aguijón. ¿Cuál es el aguijón? El pecado. Wow, Pablo estaba en pecado. No, él reconocía que su parte terrenal lo jalaba algo. No podemos decir que pecados, pues, como todo. No, lo jalaba algo. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú no te puedes quitar ese aguijón. Bástate mi gracia, bástate mi amor. Soy yo el que te doy la fuerza en tu debilidad para que sigas adelante sin que seas esclavo de ese aguijón. Hay cosas que no se nos quitan. No estoy hablando de conductas pecaminosas, estoy hablando de la realidad de la vida. Hay cosas que no nos van a quitar, porque son las que nos mantienen como polo a tierra, quietico. Porque cuando empezamos a ver lo mínimo que vemos como seres humanos de lo espiritual, tendemos a ¿qué? Ay, el orgullo, los dones, la gloria de Dios, la unción. Y dice: Señor, no eres tú, gusano, no eres tú, soy yo. Y nos aterriza. ¿De qué manera? Nos pone polo a tierra, ¿verdad? Por eso parte de ese tema tiene que ver con ¿qué? Finanzas. Finanzas. Ese es el tema que entre el domingo, el miércoles pasado y hoy está tratando el Señor. ¿Cuál? Entra primero en el reino de Dios. O sea, busca primero obedecerme, y con esa obediencia en mi reino que viene por añadidura, finanzas. Ahora, hay personas que fueron llamadas a tener un chalán financiero. ¿Qué es un chalán financiero? Son personas que están llamadas a manejar dinero. Yo conozco siervas de Dios que manejan muchísimo dinero y son hijos de Dios. Pero mucho dinero, 8, 10, 12 negocios. Por aquí en un municipio tenemos una hermana, ¿no? Que del campo salió y maneja finanzas. Y es del reino. Para ella primero el reino. Todos sus empleados tienen que discipularse. Todos sus discipulados metidos en la palabra. Su familia, ¿te acuerdas? La entrada aquí todos. A culto todos. Yo, que así no es, que no es a la fuerza. Primero el Señor. Ese es el chalán financiero. Pero si solo por 2 pesos eso nos aparta de Dios, el amor al dinero dice que nos aparta de la fe verdadera y nos destruye. Así que es la invitación, ¿sí? 57 es el versículo de hoy. Dice: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de Jesucristo nuestro Señor. En NTV, esa es la que he estado meditando todo el día. Pero gracias a Dios, Él, papá, nos da la victoria sobre el pecado, que es el aguijón, y la muerte, que es la consecuencia. ¿Por medio de quién? ¿De nosotros? No, de Jesucristo nuestro Señor. Y termina diciendo, por favor, 58, aquí es donde me quiero centrar. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. O sea, la cosa no es fácil,
fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor. Entonces aquí dice, ahí a lamberle los pies al pastor. No, trabajen siempre para el Señor. Es todo lo que hagan para ganarse su pan diario, háganlo en el diseño de Dios. Punto. Y a la par, el trabajo secular, dice, con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Qué bendición cuando podemos llevar un trabajo secular y un trabajo eclesial, o un trabajo eclesial 100%, donde hay una remuneración, pero para servir totalmente al prójimo. Al prójimo. Ya sea secular, ya sea eclesial. Porque hay personas que dicen, no, que el Señor me mantenga. No, no. El Señor dice, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Somos útiles en las manos del Señor. Así que no te desmotives. Si en tu lugar de trabajo te están maltratando, te están persiguiendo, si por servirle al Señor te están atacando, te están persiguiendo, si por hacer lo que a Dios te agrada en tu misma familia, en tu mismo hogar, en tu mismo medio, en la universidad, en donde vives, te están atacando, no desfallezcas. Sigue haciendo lo que a Dios le agrada. Síguete rindiendo al Señor, haciendo, buscando lo que es digno para Él. Porque ahí hay recompensa. No lo hacemos por la recompensa, pero hay un versículo que dice que el que dejó padre, madre, casa y todo aquí en la tierra por seguirlo a Él, recibirá, ¿lo han leído o no? Recibirá la vida eterna. ¿Y qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? ¿Y aquí en la tierra qué? 100 veces más. No lo hacemos por eso. Pero le pregunto, ¿estás sirviéndole al Señor? ¿Estás sirviéndole al Señor? Y no vayamos lejos. Ay, sí, yo en mi casa amo mucho. Sí, en tu casa no sirve. Tienes que multiplicarte. Aquí lo puedes hacer. El primer nivel para servir es aquí en el eclesial. Que, ay, qué voy a pararme yo en la puerta, qué voy a pararme yo en los baños. Ahí es donde hierro con hierro se aguza. Ahí es donde empiezas a entender la dinámica de servirle al Señor. Luego disponer tu corazón formándote en el discipulado, entrando en sumergirse en esa palabra para ir a los hospitales, a las cárceles, a la jornada habitante de calle. Así que la invitación, ¿cuál es? El punto no es que tengas mucho dinero o que no tengas. El punto es cómo estás viviendo tu vida. Y aquí la palabra hoy nos enseñó, todos tenemos una naturaleza terrenal que siempre, mi amado y mi amada, va a estar apegado a este mundo, a las finanzas, a los conceptos, a lo que no es eterno. Pero tenemos por la gracia de Dios un hombre nuevo que es Cristo en nosotros, la nueva naturaleza. ¿A cuál estás alimentando más? ¿A cuál estás alimentando más? ¿Hacia cuál te inclinas más? Y esa parte es en la que necesitamos ser totalmente sinceros, descaradamente sinceros. Poder decirle, Padre, ten misericordia de mí. Quiero aceptar que me inclino más a lo terrenal, a aquello que no es eterno, que dudo, que desconfío, que mi pensamiento está más centrado en atesorar allí donde ¿qué? ¿Cómo es que dice? La polilla y el orín corroen y corrompen, ¿verdad? ¿Y por qué no nos rendimos en esta noche y le decimos, enséñanos a atesorar en lo eterno? Y se atesora en lo eterno cuando invertimos nuestra vida sirviendo a los demás. Una iglesia no es un lugar para venir a sentarse. Una iglesia es un lugar donde venimos para que Dios transforme nuestra manera de pensar, de interpretar la vida y nos equipe con los
herramientas que Él ha dado por su Espíritu a través de su Hijo para ir a establecer reino a todo lugar. Las puertas están abiertas. El reino se arrebata sirviendo. No hay otro medio. Por eso Jesús se quitó la toalla, se la ciñó, cogió una vasija y le limpió los pies a sus apóstoles. Pero cuando llegó a Pedro le dijo: no, no hagas eso. Y dijo: si no lo hago, no eres digno de mí, porque si yo no lo puedo hacer contigo, tú no lo vas a hacer con otros. El servir es la manera como verdaderamente pasamos a otro nivel de entendimiento, de conocimiento y de profundidad en el reino de Dios. Hay mucho más, pero es necesario entrar en ese nivel. Vamos a orar para terminar por esta palabra. Padre, gracias te damos. Solo tú conoces nuestro corazón, Señor. Solo tú sabes lo que está pasando con nuestra vida. Muchos de tus hijos están dispuestos a servirte, Señor. Pero ellos reconocen ahorita que hay ataduras, que hay apegos al trabajo, que por no trabajar en el Espíritu están cansados, agotados, agobiados, desanimados, desmotivados. Aún algunos están enfermos en su salud física y mental. Padre, yo te doy gracias por pasar tu mano sanadora sobre tu iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, porque allí en la cruz, por tus llagas hemos recibido sanidad. Que tu Espíritu vivifique tu iglesia, Señor, para ir a ese nuevo nivel que tú nos estás llamando y nos estás llevando. Es un nuevo tiempo con Dios. Tiempo de producir en lo terrenal, pero a la par producir en lo espiritual. Es un equilibrio. Gracias por la provisión diaria. Gracias por abrir la puerta laboral y financiera que se le había cerrado a ese hijo y a esa hija, Señor, por estar alejados de ti. Hay una nueva oportunidad para tu vida. Vuelve a pasar esa hoja de vida. Vuelve a aprender en ese negocio. Vuelve a empezar, como le dijo el Señor a Pedro. Ahora lanza la red a la derecha. Y él dijo: en tu palabra la lanzo. Y ahora es el tiempo de Dios para empezar de nuevo, con prudencia, con sabiduría, paso a paso, sin afán, sin preocupación, fijando tu ser plenamente, puesto los ojos en Cristo. Es un nuevo tiempo. Vamos, levántate. El Señor te saca de ese estancamiento. El Señor te saca de ese lugar espiritual en el cual estabas en quietud, en apocamiento, y te lleva a ese diseño original, porque fuiste diseñado para ser punta de lanza. Tú eres cabeza y no cola, y el Señor respalda al que prepara su camino. Señor, colocamos delante de ti todo este equipo de servidores, de discípulos. Gracias por llevarnos a este nuevo nivel. A ti damos gloria, Señor. A ti damos honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Que sigamos teniendo un término de semana llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y digamos todos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Feliz término de semana. Buenas noches, familia. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.